Bueno, damos comienzo a las sesiones de tarde del curso de verano con una conferencia muy esperada, por lo menos por mí, la que nos va a dar la escritora Pilar Adón, titulada Paisajes y dependencias, la vida en colonias y en comunidades. Un título que me parece desde luego perfecto para sintetizar su obra en conjunto. Para mí siempre es un placer escucharla, presentarla y compartir tiempo con ella. Y voy a daros unas breves pinceladas sobre ella y su obra sin intención de robarle demasiado tiempo, ya que imagino que estemos todos familiarizados con su obra. Pilar Adón, escritora madrileña, es una de las voces más singulares de la literatura española contemporánea, con una trayectoria consolidada que abarca más de 2 décadas de producción literaria, tanto narrativa breve como novela y poesía, y ha sido objeto de amplio reconocimiento por parte de la crítica. Ha publicado 4 libros de relatos, el último de ellos Las Iras, que se publicó este año. En poesía ha publicado, no sé si son 7 poemarios en total, todos ellos recopilados en su libro Las Suidas, publicado el año pasado, que abarca toda su producción poética entre 1998 y 2024. Como novelista, debutó en 1999 con El hombre de espaldas, a la que le siguió Las hijas de Sara en 2003. 12 años después publicó Las efímeras y finalmente en 2022 De bestias y aves, novela que recibe el Premio Nacional de Narrativa y el de la Crítica, entre otros. Paralelamente a su trabajo como escritora, desempeña labores editoriales en Impedimenta y ha traducido autores como Penélope Fitzgerald, John Fowles, Edith Wharton o Cristina Rossetti. Voy a resaltar aspectos esenciales de su poética, de su estilo, que está repleto de simbolismos, repleto de imágenes poderosas, repleto de elipsis que nos piden que hagamos una lectura atenta, que rellenemos los huecos, que participemos. En un artículo, Rebeca Martín la caracteriza de una forma que me encanta, siempre lo menciono, el delicado arte de la sugerencia, muy acertado para describir cómo son los textos de Pilar, que no nos dicen, nos sugieren. La suya es una literatura que se resiste a ser clasificada, que logra perturbar sin recurrir a un horror grotesco, que no requiere del realismo o de las formas clásicas de la distopía para hacer crítica al poder, que tampoco emplea el fantástico puro para crear atmósferas inquietantes y oníricas. Todo sucede desde un fuera de tiempo histórico, desde un no lugar en plena naturaleza, donde los insectos, el agua, las piedras, los animales, la vegetación, las casas y las comunidades cobran significado. Por su forma de trabajar la prosa desde la delicadeza, el lirismo y la simbología, puede afirmarse que es completamente original en el tratamiento de la literatura y en la creación de un universo propio. La construcción de un entramado del lenguaje nos atrapa como lectores y sus relatos no se sostienen por el argumento, por la intriga o por destrezas narrativas, sino por esa capacidad de crear un mundo y desarrollar atmósferas envolventes, ritmo que atrapa y un estilo que es casi hipnótico. Como se va a hablar de vida en comunidades y en colonias, algo muy frecuente en su escritura, lo vemos en Las efímeras, lo vemos en De bestias y aves, en su relato ilustrado Eterno amor, en varios relatos que ha escrito. Voy a terminar la presentación, si me lo permitís, leyendo un pasaje de bestias y aves. Eran hormigas, una aglomeración de antenas y patas que constituían esa balsa que se sostenía firme, sin desgajarse, y que la traía tanto como la revolvía, ahora que podía aislar a cada individuo de manera clara. Estarían cruzando el lago, desplazándose juntas en aquel hormiguero flotante de color marrón, que mediría algo más de un palmo. También ella había formado parte de un círculo como ese, de un grupo robusto que la había protegido y en el que se había mantenido a flote, una manera de actuar y congregarse, igual que las hormigas, en torno a un trozo de pan, los restos de un escarabajo. A lo largo de muchos años de servidumbre voluntaria, cuando se encontraba tan afianzada en su burbuja de esclavitud diaria que ni siquiera se percataba de la existencia real de la burbuja real, también ella había sido una hormiga marrón, integrando junto a otras hormigas marrones su propia balsa, amparada por esa reunión de seres afines, participando de su modo de verse en el mundo cuando vagaba por el interior de su cámara sellada, arrastrando tras de sí un pañuelo de hilo que se iba moviendo al ritmo de sus pasos. También ella había estado en una comunidad que se basaba en unas reglas no escritas, pero incuestionables, y ahora estaba en otra. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Nos ha resumido toda la poética, directamente, de Pilar Adón. Yo venía como con cierto pensamiento de por dónde empezar a preguntar, porque va a ser una conversación, no una disertación, una conferencia al uso, va a ser una conversación y prometo que venía como con ciertas ideas claras de por dónde empezar y cómo seguir, pero me lo has complicado un poco porque me acabas de dar todo, no, pero estupendo, ¿no? Todas las claves directamente de la narrativa, entonces casi voy a intentar hilarlo con la cita que nos has leído, un poco también
porque esté todo, que vaya fluyendo, ¿no? Como siempre que hablamos con Pilar Adón. Claro, se nos habla de ella también había vivido en comunidad como Las Hormigas, ¿no? Pues retomo quizá por ahí, y aunque voy a empezar por otra vertiente, casi que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Pilar, que sé que es mucho esfuerzo, porque tenía, ¿no?, muchos compromisos también en los últimos meses. Bienvenida a León, me gustaría ser educada. Y directamente, para aprovechar el tiempo, ahora sí pregunto con esta cuestión, retomando esto de ella también vivía en comunidad, igual que Las Hormigas, ¿realmente la naturaleza es un contrapunto en tu obra para hablar de la condición humana? Uso este. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar esta tarde con nosotras. Gracias por la presentación maravillosa. Y gracias también, Natalia, por la invitación. Os confieso que yo estoy especialmente encantada de estar esta tarde, además por la estupenda compañía y por el lugar, porque el tema que se va a tratar me interesa muchísimo. Es el tema del que vengo hablando prácticamente desde mi primer cuento, desde el primer texto que escribí de manera más o menos consciente, más o menos elaborada, pensando en un futuro, por decirlo de alguna manera, porque lo presenté a un concurso literario y afortunadamente lo ganó. Y es el tema de que mucha gente, otros escritores o incluso en encuentros como el de hoy, si luego hay preguntas del público a raíz de lo que yo voy explicando, hay veces que me dicen, pero no te cansas. Porque claro, estoy hablando, este primer texto del que os hablo, que ganó este concurso en Radio Nacional de España, yo tenía 18 años y ahora tengo 53. Entonces ha sido toda una vida prácticamente literaria entregada a la naturaleza, entregada a las mujeres que viven en la naturaleza, mujeres que se aíslan, que viven en comunidades autosuficientes, que se autorregulan. En un principio, de una manera muy, digamos, vocacional, automática, obedeciendo a una especie de llamada casi también visual y sensorial que me llevaba a esos temas, y poco a poco, después de ir hablando de ellos, después de ir analizándolo, interpretando realmente a qué se debía esta vocación y esta querencia por estos temas, ya de una manera efectivamente más consciente y más militante. Pero yo siempre respondo que es imposible que yo me aburra. Es imposible, primero porque el tema, claro, digamos que está enraizado en mí, utilizando la palabra enraizar tan vinculada a la naturaleza, desde que nací, a nivel literario, pero también a nivel biográfico y también a nivel, pues eso, familiar, ¿no?, vivencial, relacionado con mi propia familia. Pero luego es que más allá del qué, más allá del por qué, más allá de esta especie de conglomerado argumental o vocacional, incluso aspiracional muchas veces, que es la naturaleza, evidentemente está el cómo se tratan estos temas. Y al hablar de ese cómo es cuando yo pienso que jamás me puedo aburrir, jamás en literatura. Porque en ese cómo es cuando se juega con lo que comentaba Sara de reclamar la participación del lector, jugar con las elipsis, el escamoteo de información, que yo me sepa la historia evidentemente de memoria, desde el principio hasta el final, y lo que no cuento, lo que había antes, lo que habrá después. Todo ese manejo del cómo hace que sea absolutamente imposible, aunque contara novela tras novela lo mismo. Si lo que cuento es lo mismo, pero cómo lo cuento no, ahí entra la creación y ahí entra la diversión absoluta y ahí entra la variedad, ¿no? Pero sí que es verdad que más allá del cómo, el qué y la vocación de seguir hablando de la naturaleza persiste. Insisto en esto que apuntaba hace medio segundo sobre que yo empecé escribiendo de estos temas de una manera inconsciente, simplemente porque me llamaba y porque hay ciertas imágenes, y una de ellas es la de una mujer, esencialmente una mujer, aunque luego derivemos en grupos y en comunidades y colonias, etc. Una mujer viviendo en una casa aislada, en mitad de la naturaleza, rodeada de animales, plantas, etc., y sin tener mucho vínculo con la sociedad humana, es algo que a nivel de imágenes ha sido una pulsión desde el principio de mis días, desde el principio de mi vida. Luego, insisto, con ciertas interpretaciones no solo propias, sino sobre todo ajenas de académicos, críticos, literarios, lectores, etc.,
sí que es verdad que puedo llegar a una conclusión de por qué, de si es verdad que vinculo de alguna manera mujer y naturaleza, si vinculo la existencia de una vinculada, unida a la existencia de la otra, pero eso son derivaciones de pensamiento y de elaboraciones argumentales que justifican un poco lo que hago siempre a posteriori, siempre. Entonces, ¿a qué se debe? Mira, una anécdota que os voy a contar que creo que puede ser significativa. Hoy me han permitido el inmenso lujo de estar en la Fundación Antonio Pereira, en su casa, un ratito antes de la comida. Acababa de llegar del viaje y he podido estar ahí un ratito respondiendo correos y en fin, sentándome un poco. Y me han enseñado la habitación en la que escribía Antonio Pereira. Claro, es una habitación que obviamente tiene un escritorio, tiene una silla, tiene una ventana, tiene muchísimos libros, tiene sus estanterías, repletas de libros, pero es, o al menos así la he visto yo, es una habitación cueva, ¿verdad? Está al final de la casa, está absolutamente amparada por toda la casa que queda a las espaldas y es un refugio. En realidad el escritor, la escritora, necesitamos de esos refugios. Refugios para escribir, refugios para leer, refugios para pensar. Y claro, yo estaba en esa habitación y yo pensaba, claro, Antonio Pereira, como todos los escritores, tiene aquí su cueva. Tenía su cueva. Con sus... obviamente es un símil, pero sus huesos, sus alimentos, sus... piezas para cubrirse el cuerpo en caso de frío, sus piezas para abanicarse en caso de calor, son símiles. Obviamente no he visto ningún abanico ni he visto ninguna manta, pero elementos que en un momento dado nos ayudan a seguir escribiendo, seguir leyendo, seguir creando, seguir generando pensamiento, ¿no? Al final, o a lo mejor es mi querencia por estos temas, yo veo la literatura, el espacio madriguera que nos construimos para poder leer, muy vinculada a esa naturaleza en la que yo por lo menos también me siento muy, muy amparada, muchísimo más que en la ciudad, muchísimo más, y de la lectura que derivamos a veces hacia la escritura, nos llevamos ese refugio, nos llevamos esa cueva, esa madriguera en la que poder sentirnos protegidos, amparados, y en disposición para poder crear. Claro, si aquí en vez de estar sentada Pilar, yo estuviera sentado pues, otro tipo de escritor, como podría ser a lo mejor, imaginamos Hemingway, o escritores que viven más para escribir o que su obra está más basada a lo mejor en el exterior, la aventura, la anécdota, todo esto, pues a lo mejor él no hablaba de madrigueras. Pero en mi caso, yo sí que veo constantemente esos nexos entre naturaleza, protección dentro de la naturaleza, naturaleza que ampara literatura, creación, lectura, todo eso. Naturaleza que ampara. Bueno, después volver a esa idea, es que como me das tantas ideas, es difícil, pero me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Fíjate, has hablado de elipsis, sugerencias, insinuaciones, como forma del cómo, de la envoltura literaria, ¿no? de lo que se cuenta, y ese es un punto de unión con Antonio Pereira, importante, las elipsis, las sugerencias, las insinuaciones, a pesar de que sean dos mundos narrativos muy distintos entre sí. Pero he anotado también diversión absoluta. Diversión, no es solo que no te aburras, sino que es una diversión absoluta tratar desde los 18 años, que dijiste, 52, ahora 53, estos temas que claro, si reviso un poco, además Sara ya en la presentación lo ha dejado bastante claro con tu narrativa, es que siempre penetramos en lo sombrío, ¿no? en lo perturbador, en la crueldad, en lo inquietante. Pero diversión absoluta, penetrando en estos ámbitos, entiendo que como escritora, ¿no? con esa experiencia estética, y que también la tiene el lector a pesar de bueno, pues lo abrumados que nos podemos sentir con esos mundos, ¿no? También en un momento dado.
Claro, nos hemos facilitado a los inscritos dos textos, dos cuentos, Vida en colonias y El principio de un mundo muy pequeño de la vida sumergida, que ya también plantean una serie de temas de las comunidades, ¿no? De las colonias y después de las comunidades. Pero cuando hablamos de las comunidades, desde una perspectiva política que también engloba un poco con los objetivos, ¿no? de contenido del curso de verano, yo creo que podemos siempre remitir a través de tu narrativa en que no existen las utopías en ningún momento. Si vas a hacer ese contraste con las hormigas o con las abejas en un momento dado, ¿no? en otros textos, es porque sí que hay una vida como en comunidad, como las colmenas de las abejas, pero hay una abeja reina. Nos lo dices así ya en las efímeras y también en algunos cuentos aparecen, ¿no? los insectos. Y hay como una estructura que aparentemente tiene un orden, ¿no? Y con una claridad para que realmente exista una utopía, no haya dependencias, sumisiones, y sin embargo vemos que eso siempre se quiebra. Es todo lo contrario, que las pasiones destructivas humanas salen a flote en cualquier tipo de estructura comunitaria, ¿no? Y aunque nos intentemos despojar de todo o buscar una libertad, etcétera, etcétera, al final caemos en las mismas, ¿no? Pasiones destructivas. No sé si nos quieres hablar un poco de esas comunidades, quizá con las efímeras que también tienen un pozo histórico real, ¿no? Sí. De una comunidad real. Si nos quieres hablar un poquito de esto. Sí. Sí, es verdad que yo llegué a todos estos análisis que plantea Natalia, lo digo una vez más a posteriori, cuando ya empecé a estudiarlo y a intentar averiguar de qué me venía este interés. Y empecé a estudiar sobre todo las comunidades utópicas, que me interesaban más en principio en literatura que las distópicas, porque supongo que de una manera también como muy visceral, nada racional, entendía que la utopía siempre estaba vinculada a la naturaleza y en cambio la distopía siempre estaba vinculada a la ciudad. Y como he dicho hace un segundo, a mí siempre me ha interesado más el mundo de la naturaleza que el mundo ciudadano, el mundo urbano. Nunca en todos los años que llevo escribiendo he escrito nada. Bueno, no puedo ser tan radical. Creo que sí que hay un texto, un relato breve, que está ambientado en Madrid, y además también ganó un concurso, pero está muy oculto y muy bien oculto. Es el único texto que ambiente en Madrid. Lo demás está siempre ambientado en la naturaleza. Entonces yo creo que por ese imaginario de relacionar naturaleza y utopía, ciudad y distopía, inicialmente me fui más a los mundos utópicos. Es curioso cómo, siguiendo un poco lo que decía Natalia, el ser humano se esfuerza por construir sociedades esencialmente perfectas o inicialmente perfectas o con un deseo de que sean perfectas, que la sociedad lo sea, que la sociedad funcione con un engranaje acorde a sus querencias, a lo que buscan de esas sociedades. Se dan además normalmente unas reglas y unas estructuras bastante estrictas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, sobre todo sobre lo que no se puede hacer. Delimitan muy bien el espacio geográfico en el que se van a establecer, al que se van a circunscribir. Lo tienen todo como muy previsto, planificado, y en principio tendrían que funcionar. Pero entra esta dinámica, porque obviamente las sociedades están compuestas por individuos, y entonces entran las dinámicas individuales con las miserias, las envidias, las aspiraciones de poder, pues todo lo que también en cierto modo caracteriza al ser humano, y normalmente las comunidades utópicas fracasan. Pero también me atrae mucho ese fracaso, quizá por este lado más oscuro, más inquietante que también menciona Natalia. Siempre me han atrapado cómo se generan, pero también cómo se destruyen. En Impedimenta publicamos un libro hace unos años que se titula, nosotros para la publicación en español lo titulamos Fruitlands. ¿Lo tienes aquí? Lo mostramos. Pero sí, es un librito, yo he de decir, maravilloso, pero el título original no era Fruitlands, era Wild Oats. Wild Oats es un título absolutamente ni de hablar, porque Wild Oat, además de, pues eso, cebada, creo que es silvestre, es como echar una cana al aire, si pensamos en la expresión popular.
Entonces, en ninguno de los dos títulos nos gustaba y decidimos utilizar Fruitlands, que es la comunidad utópica que se funda en este texto. Es un librito que escribió Louisa May Alcott, basado en su propia experiencia biográfica de cuando era muy pequeña, con su padre, Amos Bronson Alcott, que formaba parte de una sociedad filosófica, intelectual, que a mí siempre me ha atraído mucho, relacionada con Emerson y con Thoreau, los grandes pensadores, filósofos, escritores estadounidenses del siglo XIX, que además generaron esta corriente filosófica de pensamiento que se puede decir que es la primera puramente estadounidense, porque hasta el momento habían estado importando, por decirlo de alguna manera, los pensamientos y corrientes filosóficas europeos, y de repente se basa en el inmenso contacto con la naturaleza, esa naturaleza también inmensa, desbordada, nada controlada, que era la naturaleza estadounidense, ¿no? Se cuenta que Emerson en una ocasión hizo un viaje a las Islas Británicas y volvió diciendo algo así como Inglaterra es un jardín, porque claro, de repente era ver aquello primero tan reducido, tan chiquitín y más o menos controlado frente a eso, a las extensiones amplísimas, no gobernadas, no domesticadas de su país, y vino con esa frase. Y entonces, Amos Bronson Alcott, el padre de Louisa May Alcott, formaba parte de esta comunidad de pensadores y filósofos, y él quiso organizar una comunidad utópica que llamó Fruitlands. Compró un terreno junto con otros inversores que habían venido de Inglaterra, se fueron a ese terreno, se fue él en concreto con toda su familia, también iba Louisa May Alcott, y bueno, pues establecieron toda una serie de normas. Es que todas las pautas se van manteniendo. Entre esas normas, por ejemplo, no utilizar algodón, porque procedía de trabajo esclavo, no utilizar lana, porque procedía de ovejas y se la habían quitado sin su permiso, no utilizar una serie de alimentos, carne, etc. Entonces tenían una serie de noes muy claros. Se olvidaron un poco de los síes, que básicamente debían consistir en sembrar, cultivar, construir, generar todos los condicionamientos para que una vez pasara el verano, porque se fueron en junio, y ya llegara octubre, noviembre, diciembre, poder seguir ahí, poder alimentarse, poder abrigarse. ¿Qué sucedió? Bueno, de hecho también se cuenta que Emerson fue a verlos en junio, julio, y dijo, de momento va bien, porque claro, de momento no hacía mal tiempo. En cuanto llegó el mal tiempo, es que no duraron ni 6 meses, se tuvieron que volver a Boston. ¿Por qué? Porque se habían dedicado básicamente al filosofado. Se habían dedicado a ir a los pueblos más próximos, intentar difundir la palabra, intentar difundir su filosofía, una filosofía maravillosa, por otra parte, desde mi perspectiva, porque ciertamente estaba muy vinculada a la naturaleza, estaba muy vinculada también a cierto trascendentalismo, a Dios, etc., ¿no? Entonces se dedicaron a hablar de todo esto, pero insisto, no se dedicaron a cultivar, eran las mujeres, la madre, sobre todo Louisa May Alcott, la que se dedicó a trabajar la tierra y no fue suficiente. Os cuento este ejemplo simplemente para poner sobre la mesa lo que vienen a ser casi todos los experimentos comunales de autosuficiencia, autoabastecimiento, y cómo de alguna manera u otra en esa época en Estados Unidos hubo muchísimas comunidades, muchísimas. En algunas separaban hombres y mujeres, en otras tenían unas normas mucho más drásticas en lo que se refería a las relaciones interpersonales, casi todas fracasaron. Hubo una que sí que duró hasta el momento en que yo estaba escribiendo el posfacio para ese libro, y era muy curioso porque es que no recuerdo cómo se llamaba, pero creo recordar que quedaban 2 miembros de esa comunidad y decían algo así como que si te querías inscribir en la comunidad podías hacerlo por internet. Y entonces era la plena naturaleza, pero al mismo tiempo también habían llegado, ¿no?, las nuevas tecnologías y podías inscribirte, pero no debían de tener mucho éxito porque tampoco creo que ya no existe. Entonces, todo esto de alguna manera, y si habéis leído el inicio de Un mundo muy pequeño, está muy relacionado con cómo se forman. Un mundo muy pequeño es un texto que escribí centrándome en las comunidades tolstoyanas. Las
comunidades generadas por Tolstoy, todo esto también en contacto con la tierra, los cultivos, la filosofía tolstoyana, la espiritualidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en las efímeras, que ya voy por fin a la pregunta de Natalia, ciertamente hay una comunidad que en principio generé como derivación de otra comunidad que sí que había existido de verdad en Francia, que en ese caso fracasó, pero no por culpa de los fundadores, sino porque se inició la Primera Guerra Mundial. Entonces no pudo mantenerse. Y esta la fundó un hombre que quería que sobre todo los niños que recogió en esa comunidad tuvieran una educación que de otra manera no habrían tenido, tanto formal, libresca, como en lo que se refiere a cultivar la tierra, normas de higiene, etc. Entonces, funcionó, insisto, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y ya no pudieron seguir. Y yo lo que me planteé en las efímeras era cómo habría sido la continuidad de esa comunidad en la época actual, cuando escribí el libro. Cómo habría sido si se hubieran quedado allí determinados personajes, en este caso 2 hermanas que viven aisladas en una casa en mitad de la naturaleza, una líder, por decirlo de alguna manera, que gobierna toda la comunidad, y algo que esto también es muy curioso porque me he dado cuenta igual a posteriori, investigando determinados libros, sobre todo escritos por mujeres, sobre utopías y distopías, algo que es una constante, que es la presencia del intruso. Yo casi siempre metía un intruso, y lo sigo haciendo en mis cuentos y en mis novelas, porque es el elemento de repente disruptivo que permite que se genere un cambio, un giro en lo que es el devenir normal de la obra, bueno, de la historia de la novela o del relato, y de repente llega este elemento, lo trae su propia historia, lo ve todo con ojos distintos y de alguna manera hace que todo gire, que todo cambie, ¿no? Pero, una vez más, estudiando, insisto, determinadas obras de Octavia Butler, de otras escritoras que se han centrado en estos temas, casi siempre está la figura del intruso, y casi siempre son hombres, que de repente llegan y muchas veces se les utiliza como excusas para que sean los que narren lo que haya sucedido. De repente llegan pues, un grupo de expedicionarios que a veces se han perdido o a veces llegan porque han oído hablar de manera mítica de un Shangri-La, de algún lugar en el que viven casi siempre mujeres que no necesitan de la figura del hombre porque se reproducen por partenogénesis, y casi siempre van pues eso, buscando un lugar, o de repente se lo encuentran más allá de una cascada. Todo esto suena mucho a cuentos de hadas, pero también es algo muy muy clásico, y de repente se encuentran con estas sociedades ideales que están funcionando, llegan ellos, insisto, elemento disruptivo, todo cambia, vienen con sus normas, vienen imponiendo sus normas, y casi siempre todo termina en debacle, casi siempre, ¿no? Entonces, todo esto la verdad es que siempre me ha atraído mucho. Estudiando estas obras también hay algunos elementos que se repiten. Esta reproducción por partenogénesis es muy curiosa y muy interesante, pero también en algunos casos utilizan otros sistemas no tan recomendables como puede ser la eugenesia, ¿no? Cuando de repente surge un ser que no... Es que esto es muy difícil de narrar, pero bueno, en algunas obras aparece que no es sostenible, digamos, pues ya adiós. Entonces, a veces también esto sucede. Y es muy curioso eso, cómo se van repitiendo estas cosas. Te diré que casi siempre termina en debacle para tus lectores, es siempre, sin el casi, porque tuvimos esto es anecdótico también, pero es para relacionar con tu obra, en el club de lectura, bueno, nos visitaste además, leímos de Bestias y Aves, e incluso reconociendo tú como autora que sí que había un pozo de esperanza, no voy a desvelar del todo, pero que había un pozo de esperanza, una posibilidad de salvación, redención para la protagonista al final del libro, te confesaré que casi ningún lector lo acepta. Ya. Cuando yo lo sugerí, nadie me creía. Cuando llega la autora, que yo ya tenía miedo, claro, como
como no era muy compartida la idea, dije, bueno, estaré leyéndolo mal, porque a veces nos pasa, ¿no? Que nos obcecamos con algo. Cuando tú lo reconociste, que sepas que no te han tomado muy en serio como autora de la propia novela, y muchos nos decían, no, es que sé, ¿no? La debacle. Para no contar, bueno, ya se está intuyendo lo que estoy un poco diciendo, pero no quiero desvelar del todo el final, ¿no? Pero yo creo que es por esa idea de lo sombrío, lo perturbador, ¿no? De estas comunidades de las que nos estás hablando, que son tan complejas, sectarias, ¿no? En muchos casos, que no acaba funcionando bien. Y fíjate que has hablado de espiritualidad. Has utilizado ese término ahora, y si vamos al propio texto de Un mundo muy pequeño, se hace referencia también como al cristianismo primitivo, y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención en tus comunidades, vamos a decir de mujeres, porque básicamente son de mujeres, que es lo ritual, que además de, ¿no?, todas esas características como típicas, y que hay unas reglas como muy estrictas para establecer ese orden concreto, después tiene lo ritual, y unos ritos un tanto también, ¿cómo los defino? Extraños. Sí. No es lo que nos podríamos esperar en una comunidad al uso, por así decir, de seres humanos, ¿no? Hay siempre un pozo ahí que hacía muy bien, sabe que no es un fantástico puro, ni mucho menos, pero sí de, no lo sé, de extrañeza, de hiperrealidad, como queramos denominarlo, que en esos mundos asfixiantes y extraños de pronto tenemos unos ritos igual de extraños, y además a veces sostenidos por personajes, pues no sé, por poner ejemplos diferentes, te citan las efímeras, pues igual en de Bestias y Aves, claro, Misatita, siempre una anciana, en ese caso es una anciana, y luego la niña, es súper cruel. Hay que leer estas novelas porque creo que son muy importantes. Es un mundo muy poético también, muy de elipsis, como decías antes, pero merece la pena y cuenta mucho, ¿no? Y esa niña, no voy a decir el pasaje concreto, pero hay una, lo de la inocencia infantil, hay una crueldad ahí tremenda, ¿no? Entonces a mí me llama la atención ese como establecimiento de ritos que asumen directamente, ¿no? Es como si los absorbieran y no pueden salir de ahí tampoco, y ahí es donde ves ese punto igual sectario, ¿no? No sé si te apetece hablar un poco de esto, porque claro, tú dices, me voy a una comunidad de mujeres, me libero, ahí voy, ¿no?, a liberarme de esas dependencias, dominación, sumisión, que me pueden marcar en un momento dado, pero sin embargo me encuentro con que igual la libertad tampoco está ahí. Ya. Sí que es verdad todo lo que estás comentando, y además a partir de cierto momento, por ejemplo, tú mencionabas la primera novela, El de espaldas, que tú y yo hemos hablado de esa novela. Luego vino otra que se titulaba Las hijas de Sara. A partir de Las hijas de Sara ya sí que empecé a ser más consciente de todo esto, y ya, sobre todo con los relatos y las efímeras, más aún. De estos elementos, como estamos diciendo, que se van repitiendo, y está efectivamente el tema de los ritos. No sé si es exactamente para definir lo extraño que decías tú, Sara, pero sí que es cierto que en una ocasión leyendo un libro venían a definir lo extraño, creo que era lo extraño, como lo que no debería estar ahí. Y a mí eso me encantó. ¿Sí? Lo voy a buscar. Vale. A mí esa definición me encantó, lo que no debería estar ahí. Es decir, eso es lo que yo, desde mi perspectiva, a un nivel no de terror, no estamos hablando de terror, pero a nivel de lo que inquieta, de lo que nos puede llegar a trastornar dentro de la normalidad, dentro de una cotidianidad, no estamos hablando de circunstancias extremas, ni mucho menos, girar la mirada y que algo no debiera estar ahí, que puede ser algo, eso, por algo pendiente, esa casa de cae, efectivamente. Jolín, me has dejado alucinada. Pues sí, es que es un libro maravilloso. Sí. Entonces, claro, de repente lees por parte de teóricos y estudiosos definiciones estupendas para lo que más o menos tú tienes en ebullición constante, pero que tampoco sabes cómo definir o nombrar, ¿no? Pero claro, lo que no tiene que estar ahí. Para mí eso es muy, muy importante.
que tampoco te asusta, tampoco es pues eso, el terror que te puede generar un susto terrible, sino algo esencialmente pacífico, pero que se presenta silencioso, normalmente, sin estridencias. Y a mí eso es lo que realmente me genera esa extrañeza, ¿no? Y esa inquietud, y es con lo que me gusta trabajar en mis textos, realmente, con lo que no debería estar ahí. Y luego, efectivamente, los rituales forman parte, también los ritos, de una atmósfera que se va generando y que al final arrastra al lector sin tener que asustar, sin tener que propiciar ningún tipo de escena excesiva, pero sí que es verdad que de alguna manera va generando un substrato, va generando una manera de vivir la novela o el cuento, que a partir también del pacto ficcional y de que vamos estableciendo esto es lo que hay y aquí es donde me estoy moviendo, podemos hacer que cualquier cosa sea verosímil. Y esos ritos forman parte de esa generación de verosimilitud, desde mi punto de vista. También es verdad, y esto es algo de lo que me gusta mucho hablar y no hablo todo lo que quisiera, que estos ritos están muy relacionados con la figura del internado. Muchos de mis cuentos, más que las novelas, están ambientados en internados muy relacionados evidentemente con lo literario más que con lo biográfico, porque en mi vida he estado en internado. No sé si habéis leído, por ejemplo, Picnic en Hanging Rock, que esta novela la traduje yo para Impedimenta y para mí fue una iluminación. Los hermosos años del castigo, de Fleck Jarry. Y últimamente he estado muy relacionada con una novela de Antonia White que se llama El hada en mayo, Frost in May, que de alguna manera yo creo que Fleck Jarry debió de leer esta novela antes de escribir. Esto es una cosa que lanzo yo, no tengo ni idea de si sucedió o no, pero El hada en mayo es como un clásico, es como una especie de germen evolucionado de lo que es la novela de internado, de todas las pautas, todos los terrores, también todos los amores, todas las pasiones que se van generando entre los personajes en el ámbito, de nuevo, hablamos antes de las comunidades cerradas, de mujeres que se aíslan, etcétera, en la naturaleza, pues de nuevo en el ámbito de un edificio cerrado donde hay un montón de normas, sobre todo de normas de lo que no se puede hacer, más de lo que sí se puede hacer, perdón, mosquito, y de ritos, de todos los ritos que se van estableciendo desde el principio, desde el mismo momento en que se cruzan las puertas de la primera verja del internado, que normalmente sabéis que tiene un recinto cerrado, amurallado o con vallas, jardín y luego ya lo que es el edificio, ¿no? Estos ambientes son muy propicios para lo que no debería estar ahí y cómo se van relacionando. Y todos los ritos, insisto, desde el primer momento, las horas de la comida, cómo se visten las alumnas o las internas, cómo se relacionan con las alumnas veteranas que ya llevan ahí más tiempo, cómo se van a relacionar luego, pasados unos años y siendo ya ellas mismas veteranas, con las chicas nuevas que van entrando. Lo que significa ser la nueva, siempre hay alguna nueva, siempre. Lo que significa esa indefensión, ese no saber cómo comportarse, ese ir aprendiendo, cómo contemporizar, cómo irse mezclando con las nuevas, o sea, con las veteranas, con quien sí, con quien no, también con las nuevas de tu propio grupo de iguales. Todas estas relaciones, al final, son como una especie de apéndice de todo lo que estamos hablando de comunidades, colonias. El internado forma parte también, o al menos yo lo veo como parte integrante de todo esto. Y en estos edificios, en estas comunidades temporales, vocacional e institucionalmente temporales, porque si pensamos en una comunidad, si no fuera porque fracasan, muchas veces la aspiración inicial es la de mantenerse ahí, la de generar esa comunidad para vivir ahí, generar un proyecto de vida, que luego, pues casi siempre, insisto, termina mal, pero inicialmente no se entiende como algo temporal. En cambio, los internados sí que se sabe que hay una fecha límite
a partir de la cual ya eres adulta y ya vas a integrarte en el mundo civil, por decirlo de alguna manera. Todo lo que supone también dar ese paso, por ejemplo, en el libro de Helada en Mayo, de Antonia White, hay un momento en que es muy biográfico, es un libro apasionante, está muy vinculado con la propia biografía de la escritora. Entonces, ella, hay un momento en que sale del internado, es Navidad o Semana Santa, y va a la casa del padre. El padre está hablando con ella a lo largo de una comida, qué tal en el colegio, cómo te tratan. Para el padre, que su hija esté en esta institución es como que le da estatus social, porque de repente se está relacionando con otras niñas que forman parte de la nobleza. Entonces el hecho de que su hija hable de cómo montar a caballo, de cómo comer bien en la mesa, aprender francés, todas estas cosas, ¿no? A él le da estatus, y por eso también mete a la chica y a la vida real, por eso también la metió en este sitio. Pero llega un momento en que la situación económica está regular y le propone que se salga, y ella tiene una especie de ataque de pánico, porque de repente el hecho de haber estado dentro de lo que es una especie de prisión, con sus ritos, insisto, sus puñaladas en la espalda, cómo surge el amor también muchas veces entre las crías, ¿no? Porque de repente siempre hay alguna a la que se admira más, a la que se quiere seguir, a la que se idolatra, y que muchas veces de ahí deriva una traición, ¿no? Pero de repente ella está dentro de la inseguridad, se siente segura en ese lugar, y la posibilidad de que la extraigan le produce un ataque increíble de pánico, de ansiedad, de todo, ¿no? Y vuelve al internado. De repente vemos también cómo esa atracción por lo que nos da miedo existe, porque lo que hay fuera nos da más miedo. Y esto pasa muchas veces también, se comenta sobre presos que acaban de salir de la cárcel, etc., ¿no? Entonces, claro, fijaos todo lo que estamos hablando en este ratito que llevamos juntos. Es ¿cómo decir? Es un elemento, un caldo tan propiciatorio para generar todo tipo de relaciones humanas, relaciones positivas, pero también destructivas, y luego ya, cuando encima hablamos del mundo natural, incluimos todos los seres no humanos. Entonces, bueno, pues da mucho juego a nivel literario. Es que me abres tantos temas que al final es como complicado. Es que me estás haciendo pensar un montón que igual me confundo. Yo creo que es en la vida sumergida, gravedad. Claro, no es un internado. No recuerdo muy bien dónde dice que está ella, pero está interna. Sí. Está interna en un centro, no se especifica, creo. Tendría que releerlo ahora, porque hace muchos años que hice la lectura. Pero se enlaza también un poco con esa simbología del agua de la que hablaba antes Sara, junto a otros símbolos que aparecen mucho en tu obra. No lo has dado como lectura, porque es verdad que Vida en Colonias era como más visual para el tema, pero sin embargo también habla de no aferrarse a nada. Otra vez, la idea de la libertad de un personaje que anhela esta idea de despojamiento o de cierta libertad en cierta manera, pero también desde su manera, que es como forzosa, ¿no? Me corriges, si me estoy despistando algo con la trama. Y a mí eso sí que me impactó mucho, eso no se me olvidará, que acaba diciendo una mujer a otra, de esos personajes, al final somos organismos de agua, somos vengadoras. Está claro que esa mujer pues ha padecido, no ha experimentado una violencia concreta y como que está en ese deseo, ¿no? Pero me hace mucho pensar ese tipo de internado que igual pensamos solo en las comunidades, pero después también tenemos como esas otras variantes dentro. O sea, que no es un internado de una niña que en la edad adulta lo vaya a abandonar, pero me parece que es todavía un encierro más terrible, ¿no? El que está experimentando y bueno, pues esa idea de
vengadoras, quería traer la colación un poco por las violencias. Está claro que si estamos hablando de sectarismo, creo que es en el de Vida de Colonias, en un momento dado, dice, al fin y al cabo la vida de las ovejas también era una vida de esclavitud. Es decir, me estaba diciendo que en la naturaleza, por mucho que veamos como que es menos efímero que el ser humano, que puede haber como más libertad, en realidad existen esas dependencias en los paisajes, en los organismos y esa misma esclavitud. Y fíjate, pensé en las vengadoras por lo del internado. Yo recomiendo mucho los cuentos, aunque recomiendo las novelas, creo que los cuentos hay que leerlos, los de La vida sumergida, El no más cruel. Has hecho presos que acaban de salir de la cárcel y entonces está muy cerquita de gravedad Dulce Desdémona, Claro. que a mí me encanta, y cuando lo digo creo que la gente se piensa que soy psicópata, pero no lo soy y lo prometo e invito a leerlo porque, claro, habla es que es terrible, de la violación en el ámbito familiar, del maltrato, ejercido sí en este caso por un hombre, porque a veces las violencias surgen entre mujeres, como en las efímeras también, pero en este caso sí por un hombre, un padre, ¿no? Es tremendo, es perturbador totalmente y muy hermoso literariamente a la vez, pero claro, yo no había caído. Bueno, claro, lo voy contando todo, pero acaba de salir de la cárcel y regresa al ámbito familiar. Y ya no solo visita a la hija, y hay una nieta también, hija de otra hermana, ¿no? Sí. O sea, sobrina de la... Bueno, Leandro. Pero me llama la atención, digo, no caemos en la cuenta muchas veces en las lecturas, pero al final es verdad que como lo más visual son las comunidades, pero están esas otras cuevas madrileras, como en este caso, ¿no? Podría ser la prisión de la que sale X personaje, Dulce Desdémona, o la mujer que está en ese centro concreto, internada, encerrada, como con ausencia de libertad. Sí. Hay más riqueza, ¿no? Sí, al final, en realidad, claro, las excusas narrativas, argumentales, evidentemente cambian de novela a novela, de cuento a cuento, pero sí que es verdad que hay eso, una vocación general por tratar estos temas, por tratar el tema de la libertad, que mencionaba Natalia, y el tema de cómo relacionarse con ella en la naturaleza, pero personas encerradas. Yo sé que todo esto puede parecer muy contradictorio y de hecho a principios de este año he publicado un libro de relatos que se titula Las iras y es un libro de relatos complicado no de escribir, porque yo me lo pasé muy bien escribiendo esos cuentos, pero muy complicado de promocionar, muy complicado hablar de esos cuentos, porque me cuesta adjetivarlos, pero digamos que son crueles. Entonces, ya los había escrito, yo ya se los había presentado a mi editor, obedecían todos a una misma vocación, además en este caso de una manera mucho más presente, que es todo lo que estamos hablando a lo largo de este encuentro, pero hay ciertas pautas que se repiten constantemente en estos cuentos, y es que todos están protagonizados por niñas o adolescentes que han hecho algo en su pasado, algo bastante terrible, como consecuencia casi siempre de la ira. Y a partir de esa situación, algunas se redimen, algunas no, en algunos cuento qué sucedió, en otros cuento cómo están en el presente después de que aquello sucediera. Y me pasó algo cuando yo terminé estos cuentos, y es que de repente, una vez escritos de una manera además muy obsesiva, yo terminaba un cuento e inmediatamente empezaba el siguiente, con otro argumento, otra chica, otra excusa narrativa, pero bebiendo exactamente de esto que os digo, de unas crías en una situación muy drástica, que tienen una herida y casi siempre intentan sanarla de alguna manera o hacerla menos dolorosa, traspasándole la herida a otra. De manera que la herida se va perpetuando. Y de repente yo no tenía ningún argumentario teórico para defender este libro. Cuando a los escritores que estáis aquí y los editores sabéis que normalmente es así, escribimos y de repente te preguntas por qué he escrito lo que he escrito.
Y yo ese por qué, más allá de que había sido como una especie de obediencia constante y duradera a estos temas, que cuento tras cuento yo tenía que seguir indagando en estas heridas y en estas iras y en estas venganzas, no tenía algo que le diera cohesión argumental a una posible entrevista, una posible presentación, etc. Y una de las cosas, ahora ya se lo tengo claro, porque llevo ya unos meses presentando este libro, pero una de las cosas que más me planteé, y que está relacionado con la libertad, y esto que estamos hablando de mujeres que se encierran en una casa rodeadas de naturaleza con la vocación de ser libres, de repente a mí misma me generó un conflicto que no había experimentado nunca. Y derivó también de algo que había leído en un libro, que a ver si Sara recuerda cuál es, porque no lo recuerdo, que venía a decir algo así como que de manera tradicional los hombres habían construido sus casas para encerrar en ellas a las mujeres. Y se refería a sus casas físicas, a casas, edificios que construían, pagaban y luego metían ahí a las mujeres para que se dedicaran a la crianza, etc. Pero también a nivel simbólico. ¿Cómo decir? Las estructuras filosóficas, literarias, todo lo que es el aparato social construidos por los hombres para que estuvieran ahí las mujeres metidas asistiendo, por decirlo de alguna manera. Y esto me generó un conflicto, sobre todo por lo físico, por las casas construidas por los hombres para encerrar en ellas a sus mujeres, porque yo pensaba, yo estoy encerrando a estas mujeres en casas, ciertamente rodeadas de naturaleza, pero estamos hablando de internados, estamos hablando de estas comunidades, y en mi voluntad está la de que se encierren para ser libres. Y yo sé que ahí entramos en eso, en una especie de contradicción brutal, pero para mí no lo es, no lo ha sido nunca. Y os diré por qué, y esto ya se va mucho a lo biográfico. Vinculo directamente la lectura y la escritura, y con esto casi que iniciaba la charla hablando de la cueva, que para mí ha sido de Antonio Pereira, directamente con el refugio. Es decir, para escribir necesito estar en un espacio más o menos de seguridad. No os digo física, con 4 paredes, porque puedo escribir en el tren, puedo escribir en un avión, no hay ningún problema, pero sí que necesito saber que hay algo, como una especie de burbuja en la que yo estoy metida y que no va a haber ningún elemento disruptivo que va a venir a rompérmela, para leer y para escribir. Cuando yo era pequeña, esto lo he contado muchas veces, para leer en mi habitación, debajo de la mesa donde yo hacía los deberes, en las 4 patas de la mesa, tendía una cuerda, la ataba, y ahí tendía trapos de limpiar con unas pinzas y yo me metía dentro. Cuando yo era pequeña, yo nací en el 71, no había estas casitas, que ahora sí que hay a veces para los niños y tal. Yo me generaba mi propia casita. Y ahí metía mis libros, mis cuadernos, con la sensación de que ahí iba a ser libre para leer y disponer de mi tiempo, y que no iban a venir las visitas, los vecinos, los familiares a decirme, hija, pero no te relacionas, no sales, no juegas, todas estas cosas. Entonces, esa necesidad de generación de madriguera, ese lugar protegido, es lo que yo construyo para que las mujeres de mis textos se sientan libres, porque mi máxima libertad estaba ahí dentro. Estaba ahí dentro, yo ahí era realmente libre. Y por eso creo, y esta es la conclusión a la que he llegado, también para explicar por qué hago lo que hago, esas mujeres están ahí dentro, casi siempre de manera voluntaria, casi siempre porque quieren formar parte de esas comunidades, insisto, para ser libres, para poder pintar, escribir, mirar por la ventana, mirar al techo, no hacer nada, sin imposiciones sociales que vienen desde fuera sobre, en mi caso cuando era pequeña, ¿por qué no juegas? ¿Por qué no te relacionas? Mi abuela paterna me decía constantemente, hija, no te juntas, no te juntas, ¿no?, con otras niñas. Era un verbo que utilizaba mucho mi abuela, yo odiaba el verbo juntar, y ahora lo he utilizado en algún cuento. No me juntaba, yo ya tenía mis libros y eso era lo que yo quería. Entonces, esa manera de escamotearse, de librarse
y no tienes hijos, y no trabajas, o sí trabajas, o no trabajas demasiado, o te vas a casar, o se te va a pasar el arroz, todas estas cosas, ¿no? Esa manera de yo me genero mi propio universo, yo me genero mi espacio de libertad con mis libros y yo hago con ellos lo que yo quiero, más allá de eso, de todas las voces externas. Y con esto me quedé muy tranquila, porque era mi solución a esto que decía de construir casas para encerrar en ellas a las mujeres. Este es el argumento que yo hice. Y a partir de ahí, pues, esto evidentemente, insisto, es una elaboración a posteriori, porque vino todo lo demás antes, pero creo que está muy vinculado con esa manera mía de leer, de que me dejaran en paz para poder leer. ¿Quién lo diría? Con la que te gusta conversar, sí. ¿no? Pero quizá venga de ahí, de haber conversado tanto con los libros, sí. esa riqueza también, ese diálogo con la realidad, con la condición humana, con el medio en el que existimos. Voy a hacer una última pregunta para cumplir con el tiempo y dejar unos minutos de coloquio por si alguien te quiere también preguntar algo, y entonces voy como a hilar muy rápido una serie de aspectos que has ido citando, pero para ir a la pregunta que me interesa, que no quiero que se me quede pendiente, puesto que estamos hablando de paisajes también, ¿no? en estas jornadas del curso de verano. Fíjate, yo creo que hay, igual sí lo has dicho, y quizás ahora también en la presentación, pero han salido motivos, inquietudes como temas obsesivos que eran encierro, aislamiento, la naturaleza, mujeres, comunidades. Creo que se quedó en el aire, o a mí se me escapó en ese momento, si se dijo, me perdonáis, el deseo de huida. El deseo de huida de las protagonistas, ¿no? de estas mujeres. Y un deseo de huida en muchos casos también vinculado a algún trauma, ya no digo más, cada uno que lea los textos, un duelo, un dolor. Y sí que hay como la búsqueda de la pertenencia, que puede ser ese espacio con las pinzas, ¿no? y con las telas o las malletas, como para crear esa ligación con el medio, con la tierra, con un espacio propio, ¿no? Esa necesidad de conexión, de pertenencia, igual para sanar ese trauma concreto que mueve a cada una, o que desplaza a cada una de estas protagonistas, precisamente a ese medio natural en el que hay casas cerradas, pero está en un ámbito abierto, natural, muy agreste, lo quiero dejar ahí también, no es nada utópico, arcádico, edénico, ¿no? Es muy geórgico, en realidad, bastante duro, y con lo que quizás esas casas son lo que pensamos que no sé cómo dijiste lo de lo extraño, por lo raro y lo espeluznante, creo que decís que daba la definición de lo que no tiene que estar ahí, pero quizás no es tanto lo que no debe estar ahí, sino lo que no pensamos que está ahí, pero está ahí aunque esté escondido, ¿no? También en cierta manera podríamos reflexionar sobre estas cuestiones, pero sí que es esa búsqueda de deseo de huida por trauma y búsqueda de ese lugar de pertenencia que nos puede proteger, que nos puede sanar, y que decimos que en un tanto por ciento no acaba bien, pero que en alguno puede que sí, ¿no? Acabe bien, pero que además pues en cierto modo va sanando el proceso, ¿no? Ahí sí que hay un crecimiento. Pero fíjate, pasamos de esas casas cerradas del medio natural, que igual no deberían estar ahí, pero están ahí, a esa naturaleza con ese significado que se le ha dado ya, pero hay un espacio concreto de esa naturaleza que aparece, yo no recuerdo muy bien si en Vida en Colonias de manera concreta, pero en Un mundo muy pequeño, que también han podido leer, sí, al final habla de si la libertad plena no solo está en el despojamiento, sino también en la idea de verdad dejarlo todo e internarse en el bosque, pero ya no como un zoo, ¿no? Sin cabañas siquiera, o sea, sin cabañas, ocultarse. Creo que el término que podías, o la idea del concepto, no recuerdo bien, era como ocultarse, ni cabaña ni comunidad humana, ya es como directamente, ¿no? el individuo, pero internarse en el bosque. Y lo relaciono con la frase que antes me apunté, que te dije que iba a citar, de naturaleza que ampara, porque ahí hay una nueva contradicción. Igual que la casa refugio, protección, pero que a veces es hostil, ¿no? Es muy opresiva, muy asfixiante la comunidad en esas casas, pero naturaleza que ampara no siempre, porque el bosque puede contener ese espacio posible de sanación, pero es que contiene como el bosque, en algunos de los textos, como el bosque de los cuentos tradicionales maravillosos, ese bosque, bueno, que al final pues no nos da, ¿no? esa libertad de entrada, sino que hace que se experimente quizá más lo negativo. Yo tenía, ¿no?, anotado asociado al misterio, al extravío, a la pérdida de la inocencia, ¿no? Incrementa también las sensaciones de abandono en algunos casos,
yo creo que lo negativo también muchas veces de la huida y que a mí me vuelve a llevar a la ausencia de paraísos. No traje las frases, pero no sé si lo tienes ahora o las tienes tú más en mente, la que citas, bueno, El caos verde o un bosque, de John Fowles, pero en uno de los cuentos, es que no tengo memoria ya, pero en alguno de los cuentos, y ya no sé de qué volumen, citas a Angela Carter y la idea de la salida del bosque, ¿no? No me acuerdo cómo es la frase, de no salgas al bosque o vete con el cuchillo, sí. En el bosque está el lobo, el bosque es tremendo, ¿no? Como espacio... Sí, y lo de no tener memoria, creo que la frase esta de los hombres que mencionan a las mujeres es de la loca de Tesman. Creo. Pues, pero no es eso. Sí, caramba, Natalia, cuántos temas. Ahora que estamos acabando. Hay un cuento que está muy relacionado, un cuento que escribí que se titula Recaptación, y está muy relacionado con la huida y con la necesidad de sanar también y ciertas situaciones complejas. Y este cuento se centra en la historia de una mujer que está en una especie de complejo rodeado de naturaleza, y es un complejo, no es una casa, es ciertamente como una especie de centro. No explico muy bien qué tipo de centro es, aunque se va deduciendo que es un centro de sanación en el que ella está con otras personas a las que casi nunca ve, porque están todos ahí siguiendo también unos ritos muy marcados, sobre todo, insisto, sobre lo que no pueden hacer, no pueden salir, no pueden relacionarse. Y se titula Recaptación porque en los fármacos de los antidepresivos se habla de la recaptación de la serotonina. Entonces, a mí la palabra recaptación me pareció fascinante. Claro, yo soy licenciada en Derecho, no sé nada de medicina, no sé nada de ciencias, pero hay ciertos términos, el amor por las palabras, que me atrapan, y lo de la recaptación de la serotonina, la verdad es que me encanta. Y pensé, bueno, esta mujer realmente está sanando de una herida también, sobre todo la herida de la que está sanando. Es un cuento del que nunca hablo, y estoy hablando hoy creo que por primera vez. Está sanando de la herida de no querer relacionarse. Que claro, ahora le podemos poner multitud de etiquetas, y las hay, obviamente, ¿no? A mí misma, cuando yo era pequeña y me metía ahí en mi cueva, pues era tímida, era introvertida, era antipática, todas estas cosas, ¿no? Hay un montón de... Ahora ya son etiquetas un poquito más científicas, ¿no? Pero es que hay veces que no tenemos ganas de relacionarnos. Y esta mujer, bueno, pues a base de ciertos machaques, te ríes y yo me río también, de ciertos machaques sobre cómo ser normal, con muchas comillas, pues finalmente entra en este centro en el que, por ejemplo, para hacer ejercicio, pues corren por una serie de curvas que hay en el edificio y van subiendo de niveles y luego vuelven a bajar para volver a su habitación. Y hay muchas plantas, es un poco también futurista, distópico, etc. Entonces, es uno de los cuentos, yo creo, en el que más se nota efectivamente lo que es intentar sanar de una herida, y además con métodos farmacológicos también, y terapias, etc. Y ahí, en ese caso, claro, la idea de libertad está muy reducida, pero finalmente, y os estoy destripando el cuento, pero da igual, finalmente sale de ese centro y ya digamos que se puede, para mí es uno de los finales más terribles que he escrito, porque ya se puede integrar, ya puede hablar de los zapatos nuevos que se acaba de comprar hace 2 días, del bolso tan mono que lleva, que hace juego con la diadema, o sea, todo esto que, bueno, tampoco me quiero poner muy radical, pero que muchas veces es de lo que se habla y te hace parecer normal. Decía la Natalia, con lo que a ti te gusta hablar, claro, a mí me gusta hablar de esto, me gusta mucho hablar de esto, de cosas que note que me enriquecen, ¿no? Pero, bueno, pues de otras cosas, digamos, más normales, no me gusta hablar tanto, incluso me pongo un poco nerviosa. Entonces, todo esto yo creo que me lo llevo a los cuentos. Es terrible que diga esto porque parezco... Bueno, da igual, da lo mismo. Es algo que está ahí desde hace mucho tiempo. Y no sé si he respondido, Natalia, porque ¿qué me preguntabas realmente? Claro,
Claro, el bosque es verdad, tú mencionabas a Angela Carter y todo el tema, todos los cuentos que ella trataba, los cuentos de hadas también, reformulados muchas veces, el bosque como elemento también de los niños que se pierden en el bosque, las mujeres que se van a vivir o a las que expulsan al bosque porque tienen unos métodos distintos de curación o de manera de entender el mundo. Para estas mujeres el bosque realmente era una frontera y era un amparo, porque era el lugar en el que podían vivir sin que las quemaran o las apedrearan, etc. Y claro, de aquí de nuevo me lo llevo a lo biográfico, pero también me lo llevo bastante a lo literario, de historias y de novelas que he leído, de cómo, y está muy relacionado también con lo utópico y lo distópico. Si pensamos en las distopías, casi siempre están ambientadas en ciudades de las que todo el mundo se quiere ir, en las que hay regímenes absolutamente autocráticos, dictatoriales, etc., en las que suele haber una contaminación, una oscuridad absoluta, y solo los líderes o los que tienen el poder pueden acceder a lo natural, pueden acceder a lo verde, al aire limpio, ¿no? Entonces, de nuevo, claro, si yo me lo llevo al extremo de la naturaleza, nos vamos al bosque. Y sí que es verdad que no es una naturaleza jardinada ni idealizada, como tú decías antes, pero siempre para mí es un espacio que ampara más que el de la ciudad. Esto decirlo ahora a nivel literario es más o menos sencillo, porque sí que es verdad que en España se ha empezado a generar también una literatura muy relacionada con lo rural, aunque lo mío no creo que sea exactamente rural, lo agreste, lo natural, etc. Pero tenemos que pensar que en España, en las épocas, lo que primaba era lo urbano, lo social, la literatura realista, la literatura social urbana, todo esto. Entonces, el escribir sobre este tipo de naturaleza, además, no lo rural, insisto, no los santos inocentes, sino una naturaleza que nos llevamos más al terreno de lo fantástico, de lo insólito, de lo que no debería estar allí, es algo que poco a poco hemos ido trabajando y hemos ido empeñándonos en tratar esos temas. Y a mí ahora, insisto, me resulta relativamente fácil hablar de esto, pero yo recuerdo momentos de mi vida hablando con otros escritores y escritoras en las que me preguntaban directamente: ¿y tú cómo escribes esto? Porque era muy extraño, ¿no? Como que a nivel incluso comercial, de quién iba a leer estas cosas. Bueno, poco a poco se va leyendo. Pero fíjate que tenías grandes lectores ya, estoy mirando a Ángeles encima, que desde el principio se fijó en tu obra con esas, ¿verdad? Con varios artículos en Ínsula, quiero recordar algunos que ya se hablaba de las dependencias, la sumisión, el dominio, un recorrido por las novelas, ¿no? Sí. Por las primeras ya también, o las segundas, las de Sara y los cuentos. Claro, de literatura, has hablado de arte, hay mucho de arte, ¿no? Reflexiones sobre el arte, ese es otro punto con el que se puede disfrutar, también intertextualidad o referencias a otros autores, es una parte muy bonita sobre la que se podría hablar. Es cierto que hemos conversado siempre mucho de literatura, de series, de televisión, sí, de películas, incluso en estas comidas, ¿no? Que se hacen en los actos culturales, o como cuando nos hemos podido ver en determinados lugares, aunque fuese fuera de algún congreso o jornada. Pero mira, me ha notado, porque ahí ya me corrijo yo, que ampara más, que sí ampara el bosque, porque me había quedado con la parte como más negativa desde esa perspectiva del cuento de hadas, así que estupendo también para reflexionar sobre esto. Yo casi te imagino leyendo Pilar, sé que estás todo el día, estabas en Argentina, de pronto al día siguiente me decías estoy en la feria de ella, no me acuerdo, pero fueron muchísimas seguidas, sí. Aquí llego y voy a la de Madrid, estás constantemente viajando y dando charlas, en grupos de lectura también, que siempre acudes, y sin embargo yo cuando pienso en ti, aunque te he visto en todos esos sitios, pienso en ti leyendo y escribiendo, en esa cosa o esa madriguera, que tampoco tengo por qué saber cómo es, pero te imagino leyendo y escribiendo, y entiendo que también traduces, pues sé que también por la editorial, ¿no? Por Impedimenta leerás mucho, pero te imagino, y esto ya es por fabulación, tipo Antonio Pereira, pero te imagino como leyendo mucho ensayo político, quizás derecho medioambiental, no lo sé,
si hay atino o no atino, pero o simplemente todo este mundo por el que te preguntaba quién te va a leer, ¿no? con este mundo tan original, con esta poética tan singular para muchos, ¿no? que lo es en sentido positivo para los que somos tus lectores desde hace mucho tiempo. Pues bueno, no sé si se sostiene también cada vez más en ese tipo de lecturas, ¿sí? Bueno, sí, no te hago tampoco dar referencias, pero... Sí, mucho. Además, durante un tiempo leí mucho sobre feminismo, he leído mucho, sí, me ha interesado mucho. Yo me licencié en Derecho y luego me especialicé en Derecho Medioambiental. Entonces, es verdad que hubo un momento, un único momento que me duró nada, quizá un minuto, en el que yo pensaba, ¿qué hago? ¿Persevero en la literatura? Porque claro, aquí estamos hablando, yo tenía 24, 25 años, o me dedico a lo que para mí era defender, pues esto, el mundo natural desde mi posición de abogada medioambiental, que en ese momento estaba más o menos empezando la cosa en España. Me dediqué, o sea, opté por la literatura claramente, pero es curioso cómo a lo largo de los años he ido hablando también mucho de la naturaleza, de todos estos temas que siempre me interesaron mucho también desde el punto de vista eso, más social, más político, más conservacionista, todas estas, más animalista, todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir antes de seguir que si tengo que hablar de zapatos y de bolsos hablo, de verdad, porque me he quedado una sensación de vaya erizo, ¿no? O vaya cardo, a ver, si tengo que... no tengo el menor problema, de verdad, o sea, me gusta mucho hablar de literatura, pero no en hablar también de estos temas. Pero sí, es verdad que también leo mucho ensayo y mucho texto relacionado